Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto verlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar, especialmente si siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco y, en particular, a ciertas personalidades que han capturado nuestros corazones. El título de hoy es bastante potente: exclusiva Halil İbrahim Ceylan aclara todo, defendiendo nuestra felicidad. Y vaya que promete, ¿verdad? Vamos a sumergirnos en lo que Halil İbrahim ha tenido que decir y cómo está, al parecer, defendiendo algo muy importante para él. Para quienes no lo conozcan, Halil İbrahim Ceylan es un actor turco que ha ganado una enorme popularidad, especialmente por su papel en la serie Emanet, también conocida como El legado en algunos lugares. Su carisma y talento lo han convertido en uno de los favoritos del público, y sus admiradores, por supuesto, están siempre atentos a cada detalle de su vida personal y profesional. Por eso, cuando surge una aclaración exclusiva, especialmente una tan personal como defendiendo nuestra felicidad, es natural que genere un gran revuelo y mucha curiosidad. Este vídeo, como siempre, busca traerles la información más relevante y desglosarla de una manera clara y amena. Queremos entender qué ha motivado a Halil İbrahim a hablar tan abiertamente, qué felicidad está defendiendo, y qué significa esto para sus seguidores y para el futuro de su carrera. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el corazón de la noticia. La información que ha llegado a nosotros, y que Halil İbrahim ha decidido aclarar, parece girar en torno a especulaciones y rumores que han estado circulando. Es común en el mundo del espectáculo que la vida de las figuras públicas sea objeto de atención constante y a veces, esa atención se traduce en chismes que pueden ser dañinos o simplemente inexactos. En este caso, parece que Halil İbrahim ha sentido la necesidad de poner las cosas en su sitio, de manera directa y sin rodeos. Lo que se desprende de sus declaraciones, o al menos de lo que se ha filtrado y analizado, es que hay una situación particular que está afectando su felicidad. Y cuando decimos felicidad, no nos referimos únicamente a un estado de ánimo pasajero, sino a su bienestar general, a su tranquilidad y probablemente a la estabilidad de sus relaciones personales o profesionales. Es un término muy amplio, pero en el contexto de una aclaración pública, suele implicar algo que ha sido cuestionado, malinterpretado o incluso atacado. Podríamos estar hablando de varios frentes. Por un lado, a menudo las vidas amorosas de los actores son objeto de intensa especulación. Si Halil İbrahim ha estado en una relación, o si se rumorea que lo está, es muy posible que la felicidad que defiende esté ligada a su vida sentimental y a la privacidad que desea para ella. Los medios y los fans, en su afán por saberlo todo, a veces cruzan límites, y defender esa esfera íntima se vuelve una necesidad. Quizás ha habido comentarios o juicios sobre su pareja o sobre la relación misma, y él ha decidido salir al paso para protegerla. Por otro lado, la felicidad también puede estar vinculada a su carrera. En el mundo de la actuación, las decisiones profesionales, los proyectos, las colaboraciones, e incluso las relaciones con compañeros de elenco pueden generar controversia. Si han surgido rumores sobre supuestos conflictos, desacuerdos, o si su trayectoria se ha visto cuestionada de alguna manera, la defensa de su felicidad podría ser una forma de reafirmar su control sobre su camino profesional y su integridad como artista. Quizás se trata de defender las decisiones que toma para su crecimiento, o de aclarar malentendidos sobre su ética de trabajo o sus aspiraciones. Otra posibilidad, y quizás una de las más delicadas, es que esta aclaración tenga que ver con su imagen pública o con ataques directos a su persona. En la era de las redes sociales, la difamación y las calumnias pueden propagarse a una velocidad alarmante. Si Halil İbrahim ha sido objeto de críticas injustas, de rumores malintencionados, o de ataques que afectan su reputación, es natural que quiera defenderse y con ello, defender su derecho a una vida tranquila y feliz, libre de este tipo de presiones. La forma en que él ha elegido abordar esto es clave. Al decir que aclara todo, sugiere que no va a dejar cabos sueltos. Que va a exponer la verdad, tal como él la ve, para disipar cualquier duda y poner fin a las especulaciones. Esto denota una valentía y una determinación notables. No se esconde, no evita el tema, sino que lo enfrenta directamente. Y el acto de defender implica que hay algo valioso en J. Juego, algo que él considera digno de protección.
Imaginemos por un momento el peso que puede representar para una figura pública, que vive bajo el escrutinio constante, sentir que su espacio personal o su reputación está siendo amenazado. La felicidad en este contexto se convierte en un bien preciado que debe ser salvaguardado. Y cuando un artista de la talla de Halil Ibrahim toma la palabra, sus seguidores saben que lo que va a decir tiene un peso significativo. Para entender mejor la magnitud de sus palabras, es importante considerar el contexto en el que se han dado. ¿Ha habido alguna entrevista reciente? ¿Alguna publicación en redes sociales? ¿Algún evento particular que haya desencadenado esta necesidad de aclarar? A veces un pequeño detalle puede ser la chispa que enciende una declaración tan contundente. Nosotros como canal nos esforzamos por traerles el análisis más profundo, basándonos en la información disponible y en la trayectoria de los involucrados. Y aquí es donde entra la parte más interesante para nosotros como audiencia. ¿Qué significa esto para el futuro? Si Halil Ibrahim está defendiendo su felicidad, ¿implica que antes no era feliz debido a estas situaciones? ¿Qué cambios podría traer esta aclaración? Podría significar una mayor cautela en cuanto a su vida privada, una reafirmación de sus límites, o incluso un giro en su carrera o en la forma en que se presenta al público. Es un momento definitorio, sin duda. Pensando en el impacto en sus fans, esta aclaración puede ser muy positiva. Les permite ver a su ídolo como una persona real, con sus propias luchas y sus propias necesidades de protección. Genera empatía y fortalece el vínculo entre el artista y su audiencia. Cuando un artista se muestra vulnerable pero decidido a defender lo que le importa, gana respeto y admiración. Por otro lado, este tipo de declaraciones también pueden generar un debate más amplio sobre la ética de la prensa del corazón y el respeto a la privacidad de las celebridades. Es un tema recurrente en el entretenimiento, donde termina la curiosidad del público y donde empieza el derecho a la intimidad. La aclaración de Halil Ibrahim, al centrarse en defender nuestra felicidad, pone el foco en la importancia de ese espacio personal y en el derecho a gozar de él sin interferencias innecesarias. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? El mensaje central de Halil Ibrahim Ceylan al aclarar todo y defender nuestra felicidad, parece ser una reafirmación de sus límites, una defensa de su paz interior y de su derecho a vivir su vida, tanto personal como profesional, de la manera que él considere más adecuada y feliz. Es un acto de valentía para poner fin a especulaciones y proteger aquello que valora. Indica que hay situaciones que han afectado su bienestar, y que él ha decidido tomar las riendas para defenderse. Es un recordatorio poderoso de que, detrás de las pantallas y los personajes, hay personas reales con sentimientos y una vida propia que merece respeto. La felicidad, en cualquier contexto, es algo que todos anhelamos proteger. Y cuando una figura pública decide hablar de ello, es una oportunidad para reflexionar sobre nuestros propios valores y la importancia de defender nuestra propia tranquilidad. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero que esta explicación les haya sido útil y que hayamos logrado desentrañar un poco el significado detrás de esta importante declaración de Halil Ibrahim Ceylan. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió esta aclaración? ¿Creen que es importante para las celebridades hablar abiertamente sobre estos temas? Por favor, déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y para cerrar, si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Halil Ibrahim o del entretenimiento turco. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que sigamos trayéndoles contenido exclusivo y análisis de calidad. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.